Hoy vamos a terminar este tema con somos templo del Dios viviente. Para ello vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y el verso 5. Dice así la Escritura: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Nos regocijamos en tu palabra. Estamos agradecidos por las dádivas que hemos recibido, Señor, a lo largo de toda esta semana. Sabemos que absolutamente nadie puede recibir nada si no le fuera dado de arriba. Ahora te pedimos, Padre, que podamos compartir la palabra, podamos edificarnos a través de ella y que todo redunde para gloria y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Somos templo del Dios viviente. Como ya lo hemos dicho, en las dos reuniones anteriores hablamos acerca del templo, la reedificación del templo en el tiempo de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Hablamos del profeta Ageo, de cómo Dios lo usó siendo un profeta post-exílico para que hablara al pueblo y los instara, los exhortara, los animara a reconstruir el templo. El templo, la casa de Dios estaba arruinada, mientras ellos se dedicaron a hacerlo de ellos, y sus casas estaban muy lujosas, muy llenas de lujo, pero la casa de Dios estaba arruinada. Y Dios envía al profeta para exhortarles, para que vuelvan sus ojos a la casa de Dios y reconstruyan el lugar, restauren el culto, el sacrificio y la adoración. Luego hablamos de esos pasos para edificar el templo. Dijimos que lo primero que había que hacer era que Dios en su soberanía despertara el espíritu de los líderes, de las casas paternas, de los levitas, de los sacerdotes. Despertó también el corazón de Ciro, rey de los persas, y se movieron a reedificar. Eso hizo que ellos restauraran el templo, el culto, los sacrificios, el libro fuera traído, ellos volvieran a escuchar la ley, ellos se arrepintieran de sus pecados, ellos se convirtieran de su maldad y reafirmaran su compromiso a través de firmar un documento en donde se determinaban a serle fiel a Dios a través del cumplimiento de la ley. Pero todas esas figuras antiguotestamentarias que vemos en la Escritura, como dice el apóstol Pablo, todo eso sucedió para darnos ejemplo a nosotros. Nosotros vivimos bajo otro pacto, un nuevo pacto. Vivimos ya no buscando la presencia de Dios en un lugar X o Y hecho con manos humanas. Ahora vivimos bajo otra etapa de la obra de Dios. Y precisamente, hermanos, quiero hablarles de esa etapa del Nuevo Testamento, del templo, de la habitación de Dios. El gran orgullo de los judíos era el templo, era el gran orgullo. Herodes había reconstruido el templo y dicen que era tan majestuoso, que muchas de las paredes externas del templo habían sido forradas en oro. Quiere decir que en el día, cuando el sol pegaba sobre la fachada del edificio, el sol refulgente brillaba allí y se podía ver el templo en el monte allí en Jerusalén, y era un lugar exuberante. Venían miles y miles, quizás millones de personas a las fiestas solemnes en el templo. Era un lugar de mucho movimiento, era un lugar donde había venta de animales, cambio de monedas para todo el tema de los sacrificios. Era un lugar extraordinariamente hermoso, a tal punto que el gran orgullo de los judíos era su templo. Incluso los discípulos se sentían orgullosos de ese lugar.
Ellos, como dicen por allí, ellos sacaban pecho cuando hablaban del templo que tenían, donde ellos se reunían. En cierta oportunidad, al Señor se le acercó uno de sus discípulos, como lo registra Marcos capítulo 13, voy a leerlo. En el versículo 1 dice que saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué edificio tan hermoso y qué piedras las que hay aquí. O sea, este discípulo quiso impresionar a Jesús mostrándoles esas edificaciones, pero no era más que una fachada, porque la gloria de Dios ya no estaba allí en ese lugar, y lo que hacía exuberante y glorioso esos templos era la presencia de Dios que habitaba en el lugar santísimo, en ese templo. Frente a eso, Jesús le responde a este discípulo. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Todo esto va a caer, todos estos edificios van a ser deshechos. Así de que la vida de los judíos giraba en torno o alrededor del templo. Allí estaba la vida espiritual de ellos. De hecho, cuando apedrearon a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, mientras le mataban, o mejor, mientras le juzgaban antes de matarle, uno de los cargos en contra de él era que él estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. En el capítulo 6, el verso 13 de Hechos: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, es decir, el templo, este lugar santo, y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, atentar contra el templo era atentar contra el epicentro espiritual de los judíos. Jesús comienza a mostrar la nueva morada de Dios, comienza a hacer ese cambio, esa transición entre ese antiguo pacto, en donde las leyes fueron escritas en tablas de piedra, en donde los rituales y todo que se hacían en el templo van a ir pasando, y Dios ahora tiene un propósito de levantar una nueva morada de Él, que ya no van a ser edificios, sino que va a ser la vida del hombre mismo. Jesús comienza entonces a mostrar a través de intervenciones que Él hace para ir desmoronando ese orgullo de ellos respecto a ese lugar. En Mateo capítulo 12, el verso 6, Jesús dijo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, yo soy mayor que el templo. Si ustedes tienen en estima el templo, si ustedes creen que el templo es la habitación del Dios invisible, pues uno mayor que el templo está aquí, hablándoles a los judíos. Uno mayor que el día de reposo está aquí. Uno mayor que Salomón está aquí. Uno mayor que Jonás está aquí, hablando de Jonás como profeta. Entonces Jesús empieza, como dicen, a moverles el piso a ellos para que ellos dejen de poner su mirada en un edificio y ahora se proyecten a mirar que ellos serán la nueva habitación de Dios en el Espíritu. En Juan capítulo 2, el verso 19 al verso 21, Jesús les respondió estas palabras a ellos y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando con los judíos. Y ellos dijeron, al oír las palabras de Jesús: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús no les estaba hablando a ellos del templo de Jerusalén. Dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Con eso les está indicando que ahora Dios tiene un propósito, y es que cada persona sea la habitación, la casa, la morada de Dios en el Espíritu. Cuando Jesús habló con la samaritana, una mujer que estaba allí en Samaria, dice que Jesús pasó por allí y habló con ella y trajo a colación o trajo a memoria el tema de la adoración. Y Juan capítulo 4, el verso 21, dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana
porque ella pensaba que era en el monte Gezirín donde debían adorar a Dios y que ese era el lugar donde Dios se manifestaba. Los judíos pensaban que era en el templo en Jerusalén. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No vas a tener que ir a Jerusalén, no vas a tener que ir al monte Gezirín, no vas a tener que ir a un lugar al otro. No, Dios, que lo llena todo, necesita es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los apóstoles, como Pedro, Pablo y otros, entendieron este mensaje. Y cuando Pablo, hablando con los areopagitas allí en Grecia, en Atenas, él predicó un sermón. ¿Por qué? Porque cuando él llega a Atenas, encuentra que los griegos también tienen santuarios, tienen templos, tienen lugares en donde ellos adoraban multitud de deidades, de divinidades, de dioses. Y en el capítulo 17 de Hechos dice que Pablo llegó a Grecia, llegó al Areópago y le dijo a los atenienses: pues yo estoy observando sus santuarios, observo sus dioses y observo toda la exuberancia de los edificios en donde ustedes adoran. Me he encontrado con una inscripción que dice: al Dios no conocido. A ese Dios es que yo quiero presentarles. Y hablando de ese Dios, el Dios único y verdadero, nuestro Dios, el apóstol en el verso 24 del capítulo 17 dijo estas palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lamentablemente, hasta hoy, hay muchas religiones que van a un lugar creyendo que Dios vive ahí, habita ahí. Y vemos como millones de personas que siguen la religión musulmana se desplazan a un lugar llamado la Meca para estar, aunque sea una vez en su vida, en ese lugar, porque creen que es allí donde pueden encontrar a Dios. Y podríamos hablar de multitud de religiones que tienen sus lugares, sus santuarios, sus templos, y creen que Dios está allá esperándolos para que encontrarse con ellos. Cuando nosotros sabemos que el velo del templo, que se rasgó de arriba hacia abajo, no solo permitió que el hombre entrara hasta el lugar santísimo y tuviera contacto con Dios, sino que también Dios salió al encuentro del hombre a través de esa obra. Los apóstoles, como Pablo, Pedro, hablaron de ese nuevo pacto que Dios haría y nos convertiría a nosotros individualmente en templos. No solamente individualmente, sino corporativamente seríamos la habitación, la nueva morada de Dios en el Espíritu. Lo encontramos en varios pasajes. Miremos por favor 1 Corintios capítulo 3. Encontramos registros de cómo los apóstoles entendieron y enseñaron esa nueva morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, el versículo 16 de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios? Que Dios ya no está allá en cuatro paredes, sino que cada uno de ustedes es ese nuevo templo. Versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el nuevo templo entonces ahora? ¿Usted? ¿Yo? Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Quién es el nuevo templo ahora? Usted es el templo de Dios.
Es decir, Dios ya no está allá en un lugar encerrado, ahora la habitación somos nosotros. En ese templo no pueden morar otra cosa porque es un templo que le pertenece a Él. Y entonces ahora los apóstoles están enseñando eso a la iglesia. Les están diciendo que nosotros somos la nueva morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, el versículo 20. Pablo, precisamente hablándole a los efesios, dice que nosotros hemos sido edificados como un edificio, como una casa, como una morada. Versículo 20. Hablando de la iglesia, corporativamente hablando, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es la nueva morada de Dios? Usted, yo. Somos la nueva habitación, somos la nueva casa. Por eso se nos pide, se nos demanda a nosotros que seamos santos. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Que tengamos conciencia alrededor de esta verdad bíblica, sabiendo que yo no puedo disponer de este cuerpo, que este cuerpo no es para la fornicación, no es para el adulterio, no es para la idolatría, no es para entregarlo a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque este templo tiene un dueño, nosotros fuimos comprados, este templo le pertenece a Él y nosotros no tenemos gobierno sobre este cuerpo. Tenemos que entregarlo a Él como sacrificio vivo. He hecho esta introducción, hermanos, mostrando cómo los diferentes escritores bíblicos ahora muestran la nueva dimensión, el nuevo orden de Dios respecto a su habitación. Dios habita corporativamente en la iglesia, pero habita en cada uno de nosotros como individuos. Vayamos allá a Primera de Pedro, para que entonces mostremos de qué está hablando el apóstol Pedro respecto a que somos el templo, la casa, la habitación, la morada del Dios viviente. El apóstol Pedro comienza entonces diciéndonos estas palabras, versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús entonces comienza siendo la principal piedra del ángulo. Cada que se iba a erigir, a levantar un edificio, un templo, debían colocar lo que se llama el punto cero o la piedra angular, donde confluían todas las fuerzas de la construcción. En ese punto confluían todas las fuerzas y era considerada la piedra angular o la piedra fundamental de toda la edificación. Giraba en torno a esa piedra. Eso lo hacían los ingenieros y constructores. Lo que Pedro está diciendo aquí es que Cristo es la piedra fundamental, la piedra principal que Dios, el Padre, ha puesto para que a partir de esa piedra se sobreedifique todo el edificio que somos nosotros. Él es la principal piedra del ángulo. Pablo, cuando habla a los Corintios en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede quitar el fundamento. Entonces Pedro está diciendo lo mismo que dice Pablo en Primera de Corintios 3 y en Efesios capítulo 12, el verso 20, que hay una piedra angular, una piedra base, que es donde a partir de esa piedra se levanta todo el edificio. Él es el que marca las directrices para que el edificio se erija, se levante, se construya. Ahora, si nosotros queremos ser parte de ese edificio, ¿qué nos dice el versículo 4? Acercándonos a Él, acercándonos a Él. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ser iglesia alejado ¿de quién? De Cristo. No, es que yo soy cristiano pero sin Cristo.
Eso es como, no, eso no tiene sentido. No, es que yo tengo una relación con Dios, pero no a través de Cristo. Yo me comunico a través de María Auxiliadora. No. María Auxiliadora no es intercesora, ni es mediadora, nada de eso. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. No, que es a través de Pedro. Porque Pedro es la piedra angular. No, Pedro no es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. No, es a través de Pablo, es a través de los apóstoles, es a través de los santos, es a través de los sacramentos, es a través de la iglesia, dice el romanismo. No es a través de nada de eso. La piedra angular se llama Jesucristo. Y si usted quiere hacer parte del edificio, lo primero que usted tiene que hacer es acercándoos a Él. Piedra viva. No dice piedra, dice piedra viva. Mostrando con ello que Cristo resucitó después de haber muerto. A los 3 días resucitó. Tanto esa metáfora hace hincapié en que Cristo, tanto como principal piedra del ángulo y piedra de tropiezo también, está vivo, ha resucitado entre los muertos para establecer una relación viva con todos los demás creyentes. Esto no es una relación muerta. Esto no es una relación sin vida. No. Él siendo la piedra viva que resucitó. Ahora dice el versículo 3: vosotros también como piedras ¿qué? Vivas. O sea, no solamente la piedra angular principal está viva, sino que nosotros espiritualmente unidos a Él hemos recibido la vida de Cristo y estamos también como piedras vivas unidos unos a otros espiritualmente hablando. Él es el que tiene la vida. Nosotros tenemos vida espiritual porque nos acercamos a Él. Recuerde que Efesios 2 dice que estábamos ¿qué? Muertos en delitos y en pecados. Pero al acercarnos a Cristo, recibimos la vida de Cristo y ahora somos llamados piedras vivas. Ahora, esa piedra angular, esa piedra principal fue desechada, como dice el versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo vemos a lo largo de los evangelios, cómo todos los argumentos de Cristo fueron rechazados a tal punto que finalmente le crucificaron. Las credenciales mesiánicas que Jesús presentó fueron rechazadas por los líderes religiosos falsos de Israel y rechazados por el orgullo y el menosprecio de ellos, y no le tuvieron en cuenta, lo rechazaron. Juan capítulo 1, el verso 10 y 11 muestran ese rechazo. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, al mundo creado vino, y los suyos, el pueblo israelita, y los suyos no le recibieron. Pero dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora somos piedras vivas. Éramos piedras muertas en la cantera de este mundo, pero Él fue hasta allá, nos sacó de allí y a esas piedras les dio vida y ahora las ha injertado en el edificio de Dios. Así como Él es piedra viva, principal, parte del edificio, entonces ahora váyase al verso 5. Vosotros también. O sea, así como Cristo es piedra viva, puesta por Dios, preciosa, esa piedra que el Padre puso allí, nosotros también hemos sido puestos por Dios en este edificio. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Sin Cristo no hay nada.
O sea, usted no puede sacar a Cristo de la ecuación porque se le cae el edificio. No lo puede sacar. Algunos lo han querido sacar, ¿cierto? Han querido meter a otros líderes. Y hay iglesias, entre comillas, evangélicas que dicen, sí, Cristo, pero también a Elena de White. Ella está ahí, metámosla ahí, que ella también nos ayuda. No. O vamos a meter a este otro líder. No. Cristo es la principal piedra del ángulo y nosotros somos edificados única y exclusivamente por medio de Él. Así de que ahora Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, ustedes son piedras vivas, tienen la vida de Dios. Estos cristianos están identificados y unidos con Cristo, que es la misma existencia de Cristo en la vida de ellos. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes yo lo hacía en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros ya no vivimos para sí, nosotros no vivimos con la vida nuestra, sino con la vida que Cristo nos ha dado para poder ser injertados en el edificio. Y somos hechos edificio o casa espiritual. Mire lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí nos vamos a encontrar con tres cosas importantes cuando hablamos o pensamos en un templo. Número 1, el templo como tal. Número 2, ¿quiénes habían en el templo? Los sacerdotes, que eran los que ministraban en el templo. Y número 3, los sacrificios. Era lo que ellos hacían. Pedro va a incluir aquí los tres elementos que tienen que ver en un templo. Número 1, vosotros como casa espiritual. 1, 2, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Lo primero es que Pedro está hablando aquí de una casa espiritual. ¿Y una casa es para qué? Una casa es para habitar. Generalmente habita una familia en una casa. Allí hay comunión, allí hay relación en esa casa. Eso es la iglesia. Es el lugar donde Dios habita. Mire, Dios llena cada rincón del universo, pero hay un lugar donde Dios se manifiesta, un lugar donde Dios permanece. Es la morada de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios habita, corporativamente hablando. No son las entidades gubernamentales, no son las ONG, no son otros organismos. No, es cada vez que se reúne la iglesia, el edificio de Dios, Dios está ahí en esa iglesia. Eso hace que la iglesia sea esencial para el mundo. Eso hace que la iglesia sea llamada la sal de la tierra, la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es esa embajada que Dios tiene en el mundo, es lo que hace que el evangelio avance, y es la embajada para que los pecadores lleguen a la iglesia y conozcan a Dios. La iglesia entonces será fundamental para la vida espiritual de los hombres y mujeres que hacemos parte de ella. Es cuando nos reunimos corporativamente, como leíamos al principio, donde Dios envía bendición y vida eterna. Lea el Salmo 133, lo leíamos al principio de esta reunión. Entonces yo necesito la iglesia. Yo hago parte de la iglesia. Dios habita en mí, pero a la vez la iglesia Dios habita corporativamente en la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 133? A ver si lo pueden leer fuerte. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué pasa allí cuando se juntan? Es como el buen óleo. Ese aceite fresco, ese perfume aromático que le vertían sobre la cabeza a los sacerdotes que ministraban allí los sacrificios y las ofrendas. Y dice el versículo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué?
Porque allí cuando ellos se juntan, el Señor envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Aquí en esta mañana hay bendición y hay vida eterna. Ahora, ¿por qué somos la morada de Dios corporativamente hablando? Porque Dios, por medio de su Espíritu, ha entregado unos dones y unos ministerios a la iglesia, no a los individuos personalmente. No, los dones y los ministerios son para la iglesia y usted se convierte en un canal para que el don y el ministerio le llegue a la iglesia. Si usted se aísla de la iglesia, usted está reteniendo el don que Dios le ha dado para la iglesia y usted se está quedando con lo que Dios le ha dado a la iglesia. Por ende, usted está en graves problemas. Porque si yo le envío a usted, o mejor, envío con usted un recado a alguien, un dinero, un encargo, y yo después llamo a la persona que le envía el recado y le digo, ¿te llegó el paquete, el envío como te lo envié? Y me dice, ¿cuál envío? Sí, el envío que te dice llegar con fulano. No, él no me trajo nada. ¿Qué van a pensar? Se quedó con el encargo. Dios ha dado dones a la iglesia, ha dado ministerios a la iglesia, y usted es el canal por donde llega el don a la iglesia. Si usted no entrega ese don para ministrar a la iglesia, usted está reteniendo lo que Dios ha enviado a través de usted. Además, la iglesia de forma corporativa es la que envía y aprueba los hombres que van a ir a predicar afuera. A mí siempre me salta una inquietud cuando escucho misioneros, hombres y mujeres que dicen, yo soy misionero. Yo le digo, ¿a usted quién lo envió? No, que es que yo me envié a mí mismo, que es que yo un día estaba de noche y tuve un sueño y entonces yo tuve un sentir. Sí, pero ¿a usted quién lo envía? La iglesia corporativa es la que envía a los hombres. Hechos capítulo 13, vaya allí por favor. El verso 1, la iglesia es la que envía a los hombres a hacer la obra. No se envían ellos mismos. Entonces sale mucha gente por allí pidiendo ayudas y cosas, pero ¿ustedes quién los envió? Porque la iglesia debe aprobar ese ministerio. Ese ministerio debe ser probado en una iglesia local y esa iglesia local envía. Ahora, si es una organización que envía, la organización debe comunicarse con la iglesia local y la iglesia local debe dar el visto bueno para que ese hombre o esa mujer vayan a hacer la misión. Ese es el orden. Lea el verso 1 del capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia, léalo, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Pero quién los envió? El Espíritu Santo mostró, pero la iglesia ¿qué? Los envió. ¿Por qué? Porque es la iglesia local la que aprueba el ministerio de esas personas. Es la que finalmente dice, sí, ese hombre es diligente, ese hombre es fiel, esa mujer es coherente con lo que dice, y vamos a aprobar el ministerio de ese hombre y de esa mujer. Así de que el templo, que es la iglesia, es fundamental para recibir bendición y vida eterna. Número 2, para ministrar los dones y los ministerios. Y número 3, si tú quieres servirle a Dios y salir a las misiones, salir a trabajar, a servir, debes hacerlo primero en tu iglesia local. Y habiendo sido aprobado en tu iglesia local, si alguna plataforma misionera te quiere catapultar, debe hacerlo a través de una iglesia local. Por eso es importante la iglesia local.
Número 2, vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora habla de que nosotros somos ¿qué? Templo, y luego dice que somos sacerdocio santo. Entonces mire lo que pasa allí en el templo. No solamente hay un lugar, sino que hay un sacerdocio. Hay unos hombres que trabajan. El sacerdocio antiguo testamentario pues era solamente para una familia, para una tribu, la tribu de Leví. Nadie más podía ejercer el sacerdocio. Ahí estaban Leví y sus hijos, y habían 3 familias de la tribu de Leví, que eran los meraritas, los gersonitas y los coatitas, que eran los que hacían todo el trabajo ministerial y del templo. Nadie más podía tocar ni un vaso del templo porque moría. Alguien en cierta oportunidad, mientras transportaban el arca del pacto en unos bueyes, dice que los bueyes tropezaron y alguien pensó que se iba a caer el arca y tocó el arca y lo mató, la presencia de Dios. Él no estaba autorizado para eso. Otro rey suplantó el ministerio sacerdotal y entró al lugar santísimo, al lugar santo, con un incensario a ofrecer incienso en la presencia de Dios, y salió leproso de allí. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo para los levitas, nadie podía hacerlo. Es más, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio. Y si no estaba preparado, si estaba contaminado, si no había hecho el lavamiento y el ungimiento correcto, salía muerto de allá. Era estricta el llamado. Pero ahora se nos dice a nosotros que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Váyase a Primera de Pedro 2:9. Ahora se nos llama a nosotros sacerdotes. Usted tiene un sacerdocio. Roma controló el sacerdocio por años, por siglos. Y entonces el argumento de la iglesia tradicional romana decía que solamente eran los sacerdotes que ellos estipulaban. Pero la Biblia dice otra cosa. Capítulo 2, el verso 9 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos dice, no solamente ustedes son templo, ustedes son sacerdocio real. Ustedes ministran. Wow. Son sacerdocio. Ustedes son los que hacen todo el sacrificio, ofrecen sacrificios espirituales, ofrendas espirituales. Son los que ministran. Dice sacerdocio, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Rápidamente miremos ese paralelo entre el sacerdocio antiguo testamentario y nosotros hoy como nuevos, como esos sacerdotes de Dios. Ambos eran elegidos por Dios. Dios escogió una sola tribu, una sola familia y a un solo hombre, a Aarón. Aarón, tú y tus hijos serán mis sacerdotes. Dios los escogió. Nosotros como sacerdotes de Dios, Dios también nos ha escogido a nosotros. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así de que esta nueva elección del sacerdocio espiritual es elegido por Dios. Nadie toma para sí esa honra, nadie toma para sí ese ministerio, sino el que es llamado por Dios. Nadie puede hacerlo. Usted hoy es un sacerdote ante Dios porque Él lo llamó a usted. Nadie puede hacerlo. Nadie puede tomarse ese derecho. Número 2, ambos eran limpiados de todo pecado. Eran purificados, lavados, eran ungidos y vestidos para un ministerio, como lo dice Levíticos capítulo 8, el verso 6. Ambos son preparados para el servicio. Es decir, ellos nacían para eso y morirían haciendo ese servicio, según Levítico 8, el verso 33. Ambos eran ordenados para una vida de obediencia, tenían que obedecer lo que Dios les decía.
Dos de ellos entraron en cierta ocasión a ministrar a Dios, los hijos de Aarón, y dice que entraron borrachos, con incienso, y ofrecieron fuego extraño. Inmediatamente la presencia de Dios los mató y sáquenlos de ahí. No obedecieron lo dicho por Dios. Ambos, sacerdotes antiguos y ahora nosotros, hemos sido puestos para honrar la palabra de Dios, según Malaquías 2:7. Ambos deben andar con Dios, tanto los antiguos como nosotros hoy andamos con Dios, según Malaquías 2:6. Y ambos deben influenciar a los pecadores. Somos puestos para enseñarle al pecador cómo debe dirigir su vida, como dice Malaquías capítulo 2, el verso 6. Pero lo más grande de un sacerdote no era ni siquiera lo que hacía allí, los oficios. Lo más grande para ellos era el mayor privilegio, era que podía tener acceso a Dios directamente. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote entraba hasta allá. Él tenía el privilegio de entrar. Hermanos, ese privilegio nos fue pasado a nosotros. Váyase a Hebreos capítulo 4, el verso 14. Ahora tenemos ese privilegio. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor y estar allí, permanecer allí. Verso 14 del capítulo 4. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora se nos dice a nosotros, ustedes que estaban lejos, que no se podían ni acercar, ahora Dios nos dice, acérquense, pueden entrar tranquilos. Yo no sé a cuál oficina ha entrado usted más restringida. Usted llega por allá a la oficina del gerente de la empresa o el dueño de la empresa y usted llega allá como, ¿cierto? Como que no puedo entrar. Pero si ese gerente o ese dueño sale y abre la puerta y le dice, fulanito, siga, inmediatamente usted ¿qué? Tiene confianza. Cuando el velo se rasgó de arriba abajo, ¿sabe qué pasó allí? No solamente el hombre entró, Dios salió al encuentro del hombre y ahora nos está diciendo, entren, acérquense, con confianza, hagan, entren, pasen y lleguen hasta el mismo trono de la presencia de Dios. Nuestras oraciones cuando oramos llegan directo a ese trono. La Biblia dice, oren diciendo Padre nuestro. Él es su Padre, Él es el papito, Abba Padre, entren tranquilos que yo voy a estar aquí escuchándolos. Eso hacía el sacerdote. Ese era el gran privilegio y es el gran privilegio que hoy tenemos nosotros, entrar libre a la presencia del Señor, acercarnos a Él confiadamente hasta alcanzar socorro, alcanzar misericordia y oportuno socorro. Vuelva ya a Primera de Pedro, capítulo 2, porque lo tercero que vamos a encontrar en el templo, aparte del lugar, los sacerdotes, fueron los sacrificios, las ofrendas. Y nosotros mismos somos ofrenda. O sea, somos templo, somos sacerdotes y somos ofrenda para Dios. Romanos capítulo 12, el verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora ustedes son el sacrificio. En este templo, en este sacerdocio se ofrecen sacrificios espirituales a Dios todo el tiempo. Tú eres ese sacrificio, tú eres esa ofrenda.
Nosotros somos el olor grato para Dios. Cuando Él nos ve por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros expedimos un olor grato a Dios. Dice que cuando Noé puso el altar y puso las víctimas y ofreció sacrificio, dice el libro de Génesis que Dios percibió ¿qué? Olor grato. ¿Cuánta putrefacción había después del diluvio? ¿Cuántos animales muertos? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánta putrefacción había en medio de todo ese lugar? Pero en medio de ese lugar se levantó un altar, se pusieron unos sacrificios y Dios percibió olor grato. Este mundo hoy está putrefacto. Este mundo hiede hoy por su pecado y su maldad. Pero en medio de este mundo que está en descomposición, la iglesia se reúne, la iglesia adora, canta y Dios percibe olor grato. Allá están mis hijos cantando. Y en lugares sencillos, debajo de un árbol. Yo he estado hasta en casas donde hay que poner velas en tarros de leche, porque no hay luz, el piso de tierra, por allá en unos tugurios, en una ciudad, en medio de gente muy pobre y estando ahí reunidos, pero ahí envía el Señor que bendición y vida eterna. De ahí se levanta un olor grato para Dios. Pero ¿qué más ofrecemos? Ofrecemos alabanza a Dios. Cada que nos reunimos, váyase a Hebreos capítulo 13, el verso 15, se levanta una alabanza a Dios. Capítulo 13, el verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú confiesas a Cristo como Señor, como soberano, a través de estas canciones que tienen doctrina y sentido, tú estás llevando ofrenda y sacrificio a Dios, grato para Él. Pero ¿qué más ofrecemos nosotros? Verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando la iglesia participa para ayudar al necesitado, eso también es que ofrenda y sacrificio para Dios. Pero ¿qué más? Cuando nosotros compartimos la palabra a alguien, y esa palabra llega al corazón y esa persona entiende y Dios le abre el entendimiento y da ese paso de arrepentimiento y conversión. Hermanos, ese nuevo convertido es un olor grato para Dios, es un sacrificio para Dios. Romanos capítulo 15, el verso 16. Pablo por eso se esmeraba tanto, predicaba y él decía, cada convertido es un olor grato para Dios. Romanos capítulo 15, el verso 16. Mire lo que dice Pablo hablando de los nuevos convertidos. Vean del verso 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, oiga, este versículo es impresionante. Yo comparto el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda que agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo le hablo el evangelio a ese drogadicto, a ese borracho, a ese hombre idólatra que no es un olor grato para Dios porque vive en pecado. Pero yo le comparto el evangelio. Dios hace la obra y ese nuevo convertido ahora se convierte en un olor ¿qué? Grato. Así de que hacer evangelismo es adoración. Hacer evangelismo es adoración. Dios me ha dado la oportunidad de conocer gente en la misma calle, agarrados por las drogas y todo, y luego tenerlos haciendo parte de un ministerio y verlos ya bien organizaditos, vestiditos, ya en orden con un trabajo, dirigiendo una reunión familiar, verlos predicar y uno dice, y saber que este hombre era alcohólico y dormía
Conocí a un hombre que era alcohólico y compraba alcohol puro en las farmacias y se lo tomaba puro y era borracho y dormía en las calles. A ese hombre Dios nos permitió hablarle el evangelio y luego verlo cantar con una voz impresionante. Se volvió un cantante de música cristiana, Eduardo Lara, y ese hombre Dios lo usó para ganar a multitudes, porque era un predicador y predicaba también a través de sus canciones. Y ver ese hombre que llegó vuelto nada y ahora verlo convertido, se convirtió en ¿qué? En un olor grato. ¿Cuántas personas te ha puesto Dios para que les hables? Para que se vuelvan a Dios y se conviertan en aroma fragante para Dios. Lo hace Dios a través de su obra. Finalmente, hermanos, Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3. Y es la invitación que le hago aquí a la iglesia, en este lugar. Es que a través de nuestras oraciones estamos también elevando olor grato para Dios, como sacerdotes de Dios. 8:3 de Apocalipsis, dice la Biblia: el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Repito, añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos. Cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú oras por alguien, por una familia, por una situación, por un creyente, y tú doblas tu rodilla, ¿sabes qué está pasando allí? Y es que esa oración está subiendo como un incienso, un perfume, hasta el mismísimo trono de Dios. Nosotros tenemos acceso allá en oración y eso se convierte en un perfume, en un aroma grata para Dios y mueve a Dios a hacer las cosas. Por eso somos el templo del Dios viviente. Somos el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Dios nos ha dado ese privilegio y quiero que demos gracias a Dios por ello. Si tú no lo habías visto así, dale gracias a Dios en esta hora, porque una aparente, sencilla oración tiene el poder para llegar a la presencia de Dios y hacer que Dios haga cosas extraordinarias. Estemos en pie, por favor. Vamos a orar. Sigue orando por ese hijo. Sigue orando por ese hijo. Que de pronto ese hijo no hace cosas gratas hoy, pero Dios lo puede convertir en un olor grato para él. Sigue orando por ese esposo, esa esposa, esa familia. Sigue orando, que esa oración va a subir como olor grato. Y Dios va a hacer una obra en ese hombre, en esa mujer, para que se convierta en un perfume para Dios. Esa es la obra de Dios. Ese es el ministerio que tenemos nosotros hoy espiritualmente hablando. Oremos. Padre, gracias que nos has dado ese gran privilegio. Tú hoy ya no habitas en templos hechos por manos humanas. Tú habitas en cada uno de nosotros y corporativamente también habitas en medio nuestro. Esta iglesia se ha puesto como columna, baluarte de la verdad, se ha puesto como sal, luz en medio de este lugar. Y tiene el privilegio, tiene la virtud, tiene la bendición, el regalo tuyo, que a través de esta iglesia, cuando ora, cuando predica, cuando enseña, cuando exhorta, cuando instruye, puede hacer que los hombres que están alejados de Dios se puedan convertir en hombres y mujeres que sean perfume grato para Dios. Ayúdanos en esta mañana a entenderlo y a vivirlo y a experimentar cosas extraordinarias en nuestras vidas a través de estas verdades bíblicas. Oramos por un amigo en esta mañana que aún no haya entregado su vida a ti, Padre Celestial, que no haya reconocido a Cristo como Señor y soberano. Yo te pido, Señor, que esa vida pueda ser cambiada y transformada por el poder de tu palabra y se convierta en olor grato para la honra y gloria tuya.
Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.